Luz de luna negra sostiene el guión B. Capítulo 29. Artefacto divino, flor que vuelca el mundo. Ambos estaban atrapados en el capullo de flor de durazno. Susu, dijo con impotencia, ahora sí debería soltarme, ¿no? Las manos alrededor de su cintura se apretaron inconscientemente, y luego se aflojaron lentamente. Susu levantó la cabeza y miró el enorme capullo. Sabía que Lanán había traicionado a Tantaijín. En el mayor periodo de dificultad, Lanán había elegido criarlo y soportó muchos años de humillación, solo para apoyarlo en su ascenso al trono. ¿Quién habría pensado que la última persona en el mundo que se preocupaba por él, también lo abandonaría de la noche a la mañana? Habiendo sido traicionado por Lanán, nunca volvería a confiar fácilmente en nadie. Susu tampoco necesitaba su confianza. En lugar de tener el corazón para discutir sobre noble carácter con un ser naturalmente malvado, era mejor pensar en cómo escapar. Los pétalos del duraznero eran corrosivos. El talismán amarillo de Susu era un talismán del elemento agua. Se convirtió en una capa de película de agua transparente, envolviéndolos a ambos por dentro, impidiendo temporalmente que los pétalos de durazno entraran en contacto con ellos. Sin embargo, la película de agua no duraría para siempre, y cuando se rompiera, ambos morirían. Susu preguntó, llegaste a la residencia del señor Wang antes que yo, así que sabes qué está pasando con el demonio del árbol de durazno. Tantaijín echó un vistazo a su palma enrojecida y dijo, el duraznero absorbió por completo al joven maestro Wang, dejando solo su piel como marioneta a su disposición. Usó su cuerpo para tener intimidad con mujeres y robarles su yin fundamental. El corazón de Susu se hundió. Si ese era el caso, no pintaba nada bien para esas mujeres que fueron llevadas a la fuerza. Al final de la última gran guerra entre dioses y demonios, casi todas las criaturas demoníacas fueron selladas. Después de eso, aquellos que habían cultivado lo suficiente como para tomar forma humana o tenían poco poder mágico eran muy cautelosos. Este árbol de durazno era anormalmente grande y no podía haber crecido en el pueblo. Lo más probable era que hubiera escapado del abismo de la desolación. Estas criaturas demoníacas que vivían silenciosamente en el mundo humano esperaban en secreto el despertar del próximo dios demonio. En ese momento, sería una fiesta para los demonios y el reino demoníaco. Afortunadamente, no sabían quién era su dios demonio. Susu miró tranquilamente a Tantaijín justo cuando él levantaba la cabeza al mismo tiempo y sus miradas se encontraron. Él era lo suficientemente despreocupado como para no sentirse ni un poco avergonzado por haberla abrazado al entrar en el capullo de flor de durazno. Esta persona es realmente. Ella se recostó silenciosamente hacia atrás, alejándose más de él. El capullo de flor de durazno no era muy grande y ambos estaban apretados. Él era más alto que ella, y su estructura ósea mucho más grande que la de Susu, por lo que era como si ella estuviera recostada en sus brazos. La temperatura corporal de Tantaijín seguía siendo muy baja, como antes. El carmín en sus labios se había borrado en algún momento, haciendo que sus labios delgados se vieran pálidos. El tío Marcial había dicho que las personas con esos labios eran las más despiadadas. Susu vio que su ojo cubierto con tela sangraba sin cesar. ¿Qué le pasó a tu ojo? Tantaijín se cubrió el ojo sangrante y dijo con tono sombrío, el joven maestro Wang es un cadáver, así que su ojo no se puede usar. Susu no sabía si debía enojarse o reír. Así que, él mismo se arrancó el ojo, tan decidido y resuelto. Susu preguntó, el demonio del árbol tampoco tendrá un ojo para ti. Sus ojos de cuerpo espiritual están transformados para parecerse a los de un mortal, pero en realidad no tiene ojos. ¿Qué vas a hacer? Su otra pupila oscura miró en silencio a Susu. Susu lo fulminó con la mirada, no te voy a dar mi ojo. Tantaijín no mostró ninguna expresión. Susu continuó activamente, hay algunos objetos espirituales en el mundo que pueden transformarse en un ojo humano, pero no son tan buenos como los ojos humanos reales. Por ejemplo, suelo del aliento, alma del tuétano celestial. Ella se detuvo y no continuó, porque esos valiosos tesoros no podían fusionarse con el cuerpo del dios demonio.
Capas de ondas comenzaron a aparecer sobre la película de agua y Tantaijín dijo, salgamos primero de este capullo de flor de durazno. Susu, dijo, los 5 elementos se restringen entre sí. El demonio árbol le teme al fuego, así que intentaré usar un hechizo de fuego pesado. Tantaijín se rió, fríamente. Susu lo miró confundida, ¿qué pasa? El árbol de durazno creció en el patio más interior. Antes de salir de la habitación, rompí la formación de la estrella maligna y prendí fuego al cuarto solo para quemarlo. Pero actualmente, el demonio árbol se ha movido a la orilla del lago. Tantaijín continuó, se mueve junto con sus raíces. Si no me equivoco, debajo de este pueblo está lleno de sus raíces, así que puede moverse a donde quiera. Susu imaginó esa escena, todo el subsuelo del pueblo envuelto por las raíces del árbol de durazno, y al instante sintió escalofríos recorrerle la espalda. Con razón no pude entrar cavando hace un momento. Siguiendo esa línea de pensamiento, quizás el pueblo de Chenyanyan también tenía raíces del demonio árbol bajo tierra, lo que explicaría por qué eran tan desenfrenados al matar gente. Si no fuera porque el demonio árbol no era lo suficientemente astuto y sensible, Tantaijín y ella ya habrían sido descubiertos. Pensando en más posibilidades horribles, quizás todas las jóvenes del pueblo entero ya se habían convertido en fertilizante del demonio árbol. Si no se erradicaba hoy al demonio árbol, seguiría matando donde sea que se extendieran sus raíces. La película de agua vibró y estaba a punto de romperse. Se rompió, y en un instante, pétalos de flor de durazno giraron en el aire, conteniendo un interminable deseo de matar, y atacaron a los dos. Tantaijín levantó la mano. Su mano empapada en sangre tocó los pétalos de durazno y estos se volvieron negros, capa tras capa, y se desprendieron. Tantaijín le gritó a Susu, ¿qué haces parada ahí? Sal de una vez. Susu giró y voló por el agujero que él había abierto. Su reacción fue rápida al soltar el látigo suave oculto alrededor de su cintura, partir el capullo de flor de durazno y envolverlo alrededor de la cintura de Tantaijín, sacándolo también. Ambos escaparon del capullo de flor de durazno. Susu fijó la mirada en el árbol de durazno. Tal como Tantaijín había dicho, el árbol que originalmente estaba cerca del lago, ahora había llegado al lado opuesto del lago. Estaba pegado al lago dentro de la residencia, lejos del gran fuego. Sus raíces podían extraer agua del lago para apagar el fuego en cualquier momento. El árbol de durazno no era tan inteligente como otros demonios, pero su tronco imponente era una visión impactante. Susu sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se giró y vio que el joven maestro Wang, que antes se había convertido en un saco de piel, de alguna manera se había vuelto a poner de pie. Detrás de él, estaban el señor Wang y un grupo de personas vestidas como sirvientes. En ese momento, todos los títeres sostenían herramientas de corte en sus manos, con la cabeza baja, avanzando hacia ellos con intenciones asesinas. El árbol de durazno en realidad estaba controlando a personas para matarlos. Mirando más de cerca, cada uno de ellos parecía tener raíces del árbol de durazno conectadas al cuello. El ojo de Tantaijín se entrecerró y una gran cantidad de cuervos de sangre volaron desde el cielo, obstruyendo a los títeres. Susu suspiró aliviada. Tengo una idea, dijo Susu. El árbol de durazno le teme al fuego, por eso se fue cerca del agua. Después de ser asustado por ti, ahora prácticamente todas sus raíces están sumergidas en el lago. Sin embargo, el agua conduce electricidad. Voy a establecer una formación para invocar un rayo y derribar al árbol de durazno. Pero, Tantaijín entendió lo que quería decir. ¿Te preocupa que el árbol de durazno se salga del centro de la formación y escape? Susu asintió. Establecer una formación requería tiempo, y los talismanes inmovilizadores no eran efectivos contra criaturas demoníacas como esa. Tantaijín dijo, puedo retenerlo. Tú ve y prepara la formación. Susu era escéptica respecto a eso. Sin embargo, también sabía que la persona que más había ofendido al árbol de durazno era Tantaijín. Le quitó algunas de sus arterias espirituales, las conectó a las suyas y usó un gran fuego para quemar parte de sus cimientos.
Mientras Tantaihin no saliera del pueblo, sin duda el árbol intentaría matarlo. Susu solo pudo decir, ten cuidado. Su cuerpo era ligero. Ágilmente pisó con la punta de los pies las ramas que se agitaban en el aire, y comenzó a preparar una formación con el duraznero y el lago como su centro. Tantaihin caminó lentamente hacia el demonio árbol. Se veía extremadamente diminuto frente al demonio árbol. A medida que se acercaba, éste agitaba locamente sus ramas. Gimió de dolor cuando una rama azotó su cuerpo. Así que esto es lo que se siente ser golpeado por él, pensó para sí mismo. La siguiente vez que una rama lo azotó, Tantaihin extendió ferozmente la mano y la agarró. Su palma estaba cubierta de sangre proveniente de su cuenca ocular, y se rió fríamente mientras apuñalaba directamente la rama en su brazo. El duraznero tembló frenéticamente al tocar su sangre, intentando retraer su rama. Sin embargo, Tantaihin la sostuvo tenazmente. El duraznero comenzó a marchitarse poco a poco, incapaz de moverse. Al ver que él no lo soltaba, decidió simplemente absorber su sangre. ¿Cuánta sangre puede tener un mortal? Tantaihin se rió, vamos. Miró furiosamente al duraznero. No solo no retrocedió, sino que se acercó paso a paso, sin permitir que retirara sus ramas, e inclinándose hacia sus raíces. Susu, que estaba preparando la formación, vio los pétalos de durazno danzando salvajemente en el cielo. Su corazón tembló y latió más rápido. ¿Qué está haciendo Tantaihin? Justo cuando por fin terminó de preparar la formación, pero antes de que pudiera alegrarse e ir corriendo a buscar a Tantaihin, vio que se había formado un gran agujero en medio del duraznero. Sus ramas lo envolvieron y lo tragaron dentro. Susu extendió la mano para agarrarlo, pero ya era demasiado tarde. El tronco se cerró y el duraznero tembló un par de veces. Luego, en realidad comenzó a abrir lentamente su par de ojos ilusorios, mirando hacia Susu. Susu supo internamente que esto era malo. La sangre de Tantaihin, aunque era una plaga para demonios y diablos, también era su alimento, solo que la mayoría no podía soportarla. El duraznero la digería poco a poco. Casi la mitad del árbol se había marchitado, pero en realidad absorbió una gran cantidad de poder. El duraznero estaba sorprendido y feliz. Ahora, incluso si estaba siendo perseguido por el fuego, ya no necesitaba huir. En cambio, miró a Susu, babeando, cuerpo virgen, a mi disposición. Sin embargo, sabía que esta niña tenía grandes habilidades y talismanes, así que no podía subestimarla. Susu esquivó el tronco del árbol. Al saber que Tantaihin había sido tragado por él, ahora no se atrevía a invocar un rayo, así que solo podía usar fuego para quemar su tronco. El duraznero rió de buena gana, sin preocuparse, ahora, no le tengo miedo al fuego. Efectivamente, justo cuando el fuego intenso empezó a encenderse, una niebla negra lo extinguió lentamente. Susu estaba furiosa. Tantaihin, estás trabajando para el demonio. Ahora que esta criatura demoníaca había succionado su sangre, ya ni siquiera le temía al fuego. Todavía no se atrevía a invocar un rayo por miedo a que golpeara a Tantaihin dentro del duraznero. Después de que la sabiduría del duraznero aumentó, los movimientos de sus ramas frenéticas se volvieron organizados. Susu no pudo evitarlas, y sus piernas fueron atadas por sus raíces. Luchó un poco pero descubrió que no podía liberarse. Originalmente, el duraznero quería matarla, pero antes de que este demonio tomara forma, cometía maldades con la ayuda del joven maestro Wang. Al conocer la belleza del cuerpo femenino y su yin fundamental, también se había vuelto un pervertido. Susu era más hermosa que cualquiera de las otras mujeres que el joven maestro Wang había capturado. El duraznero vaciló, y de forma inesperada no pudo soportar matarla. El duraznero la ató en el aire y dijo complacido, cuando tenga un cuerpo, me acostaré contigo. Ambas manos de Susu estaban atadas. La ira llenó su corazón. ¿Por qué todos los demonios tienen el mismo comportamiento repugnante, insoportablemente lascivo? Hablando de eso, Tantaihin podía decirse que era el primogénito de los demonios y diablos. Suponía que tendría los mismos deseos que estas basuras. El duraznero no tenía tiempo de ocuparse de Susu,
ya que estaba más ansioso por absorber el poder de Tantaihin. Susu vio que las flores de durazno que florecían se volvían cada vez más refinadas, y temía que Tantaihin no pudiera resistir mucho más, así que, en un instante, endureció su corazón, preparándose para emplear el hechizo del rayo. Jade Curvado dijo de repente, esta vez, no fue despertado por nadie y dijo apresuradamente, pequeña maestra, no te apresures tanto. Hay algo en el duraznero. ¿Algo? ¿Qué es? Preguntó Susu. Jade Curvado emitió una suave luz brillante y dijo, hay un artefacto divino roto dentro. Susu se sorprendió momentáneamente, pero entendió un poco. En aquel entonces, para suprimir a los demonios y diablos, los dioses habían roto los artefactos divinos en pedazos y los dispersaron por todas partes. Más tarde, el reino de la cultivación inmortal solo pudo encontrar uno de ellos, el espejo del pasado. Como estaban dispersos, no era imposible que hubieran caído en el abismo de la desolación. El duraznero tuvo la oportunidad de traer consigo un artefacto divino cuando escapó del abismo de la desolación, y cuando llegó al pueblo, comenzó a hacer el mal desenfrenadamente, por lo cual en tan corto tiempo se volvió tan formidable que incluso la sangre de Tantaihin fue inútil. Susu dijo, Tantaihin está en el tronco del árbol, podría ser que sintió el artefacto divino dentro, así que entró deliberadamente. Es extremadamente posible, respondió Jade Curvado. Susu recordó el incidente de la pesadilla de la última vez, realmente hace todo por poder. Jade Curvado dijo, pero el artefacto divino no es adecuado para que él lo use. Susu asintió. No podía decir si un loco obsesionado con el poder como él debía ser alabado por ser increíble o compadecido por ser miserable. Perseguía ciegamente, pensando que era inútil y deseando ser poderoso. Nadie le dijo qué era, cómo debía cultivar, ni a dónde debía ir. Tal vez cada dios demonio que había causado disturbios en los tres reinos había comenzado así, tambaleándose sin rumbo pero aún obsesionado, para luego convertirse en una existencia temida. Mientras hablaban, el duraznero efectivamente se dio cuenta de que algo andaba mal. No era capaz de digerir al humano débil dentro de su cuerpo. Entró en pánico y trató de expulsar a Tantaihin, pero ya era demasiado tarde. Las flores de durazno que florecían comenzaron a marchitarse. El duraznero temblaba y tenía un dolor tan insoportable que ya no pudo sostener a Susu. Jade Curvado dijo, Tantaihin consiguió el artefacto divino. El duraznero perdió su fuente de poder. Pequeña maestra, ese artefacto divino es la flor que vuelca el mundo. Susu recordó que los libros antiguos habían registrado que la flor que vuelca el mundo podía controlar el destino. Tenía 3 pétalos en total con 3 colores diferentes. Verde oscuro era vida, que representaba la bondad pura, rojo era poder, que era el camino supremo, púrpura controlaba la muerte, que era miseria y maldad. No solo podía la flor que vuelca el mundo controlar el destino de los dioses, también podía salvarlos y matarlos. Jade Curvado dijo preocupado, el pétalo verde se ha agotado hace mucho tiempo. Tenemos que entrar. No importa qué pétalo quede de la flor que vuelca el mundo, Tantaihin no puede usarlo. El rojo despertaría instantáneamente su poder y el púrpura haría que las cosas se volvieran extremadamente terribles, imposibles de deshacer. Si el joven dios demonio estaba destinado a morir, ¿a qué cuerpo afectaría? ¿Sería la salvación de los 3 reinos, o un nuevo purgatorio? Después de escuchar eso, Susu ya no dudó. Aprovechando que el duraznero abrió un hueco en el tronco para intentar arrojar a Tantaihin, ella voló hacia adentro. Estaba completamente oscuro dentro. Susu sacó una pequeña perla luminosa para iluminar, y todo el hueco del árbol se iluminó de repente. Susu buscó a tientas hacia adelante y en el tronco del árbol se oía el sonido del agua goteando. Al final, un joven vestido de rojo y de cabello negro como la tinta, estaba recostado contra el tronco con los ojos cerrados. En su palma sostenía un pétalo de flor púrpura. Emitía luz dentro del tronco. Bajo esa luz, el rostro de Tantaihin tenía un aire de maldad y frialdad. Jade Curvado estaba devastado y dijo, es el pétalo que controla la muerte. Además, ha sido manchado con la sangre de Tantaihin y ha comenzado a reconocer a su maestro. Susu
apretó los labios con fuerza, ya que también sabía la gravedad del asunto. Se agachó frente a él, colocó la perla luminosa y dijo con angustia: obviamente, quieres vivir más que nadie, pero ni siquiera temes a la muerte con tal de obtener poder. Si no lo detenía, cuando Tantaijín se fusionara con la flor púrpura que vuelca el mundo, quizás se convertiría en un lunático asesino sin cordura con la maldad magnificada en su corazón. Ella le abrió la mano y recogió el fragmento de la flor del destino que representaba la muerte y la maldad. Pequeña maestra, gritó Jade curvado. Susu sonrió y lo tranquilizó: ya he leído mis propios rasgos faciales. Si la muerte es segura, la flor que vuelca el mundo solo hace que el camino hacia adelante sea más claro. Jade curvado casi quería llorar. Quieres usar la flor que vuelca el mundo tú sola, pero en esta vida, como mortal, tu destino será muy miserable, o morirás sin un cuerpo completo. Susu dijo: he prometido que lo salvaré. Era malo mentir, incluso si era a una mala persona. Si él realmente usaba la flor púrpura que vuelca el mundo, estaba destinado a caer en la condenación eterna. Al menos, ella podía intentar controlar la flor que vuelca el mundo, y evitar hacer el mal. El pétalo púrpura giró en la palma de Susu. Como si hubiera sentido un alma más pura, giró rápidamente y entró en su cuerpo. Todavía quedaba una pequeña parte del poder de la flor que vuelca el mundo que ya había entrado en el cuerpo de Tantaijín, así que Susu tenía que recuperarlo. Jade curvado entendió lo que Susu quería hacer, y su luz se desvaneció lentamente, mientras caía en silencio. Susu sostuvo el rostro de Tantaijín, bajó la cabeza, y sus labios en forma de castaña de agua se posaron sobre la fría boca del joven.